y tuvimos visita hoy telefónicamente con un amigo que estaba bastante afilado. La verdad que tengo que decir que estaba bastante afilado. Yo pienso medio parecido a él, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que él fue positivo, fue más piola que yo. Dijo, voy a ver qué piensan y puso un nombre y la nombró a Norma Santillán. Y en base a eso, cuando vos revisás las redes sociales, yo recién estaba viendo, hay una catarata de positivismo que yo también pienso que del otro lado termina siendo negativo, ¿no? Porque Y es un problema, ¿viste? Por supuesto que lo es. Esperemos que le encuentre el agujero al mate quien quede después del 10 de diciembre. Es como venimos hablando. Si él abre el juego va a tener ayuda, si no... Sí. Yo para mí, la conferencia de prensa estaba de más el miércoles de Diego Nani. Porque tendrían que haber presentado la lista y nada más. Y yo estoy de acuerdo por ahí con un documento o algún spot de él hablándole a la gente, pero no sé si una conferencia de prensa, porque aparte fue un poco patético después. Surgieron un par de preguntas ahí de algunos colegas. Demasiado, si tenía tanto tiempo. Sí, claro. Bueno, y tenemos visita hoy acá en el estudio. Nacido. Ya cuando alguien viene y golpea las manos es una mala noticia, porque debería no poder golpear las manos. Quiere decir que cuando vos no podés golpear las manos es porque traes la mano ocupada. Traes algo en la mano. Bueno, no es la particularidad de Andrés Sanel. No golpearon con el pie, digamos. Está acá con nosotros el doctor Andrés Sanel. ¿Cómo te va? Yo abro la puerta y espero que me atiendan. La última vez que viniste, o una de las últimas veces que viniste, nada, en el medio teníamos una picadita ahí. Se extendió un poquito después. Qué bravo. Terminó el programa. La picadita no la iba a traer yo. No, había una picadita, quise decir. ¿Había? ¿Había? Claro, sí, comiste ahí lo último que había. No Hubo un vinito en el medio. No, bueno, ¿vinito? Alguien que está escuchando mande la picadita. Sí, claro. Yo tenía que traer el vino. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien. La verdad que dentro de todo, bien. ¿No extrañás la política? ¿No extrañás el ritmo de...? No, me parece que estás haciendo un planteo partiendo de una premisa que no es correcta. Es decir, no extrañás la política como dando a entender que solamente la acción es político si estás en una lista. Y no es así. Bueno, no extrañás estos tiempos... Vos me decís, no extrañás ser candidato. Candidato, bueno, no, ¿cómo está? No. Trae el puntero. Se vino fino. Trae el puntero. ¿Qué pasa? Ya no dejo pasar nada. Hacelo con nosotros, amigo, no. Vos me dijiste que me querías. Pero claro que sí. Quiero, te respeto, te conozco de chico. Y que vos sabés que es un gusto venir acá a tu casa. Gracias. Pero bueno, obviamente estamos en tiempos electorales y toda la discusión política se acelera, pero no quiere decir que sea un tiempo distinto. Es la culminación de una etapa que termina en un proceso electoral, que en este caso es el famoso proceso electoral de medio término o de renovación legislativa, digamos, ¿no es cierto? Pero no por ser exclusivamente legislativa, y en este caso una elección desdoblada, que tiene primero la función de elegir los legisladores provinciales y los concejales municipales, y luego la otra, es un ciclo. Y hay que hacer análisis, y hay que ver dónde estamos parados, por qué pasan las cosas que pasan, por qué surgen los conflictos que surgen, por qué de repente los gobernadores se le plantan al presidente y no se le plantaron antes, que es por las elecciones, o es realmente por incumplimientos de parte del gobierno nacional de compromisos asumidos en otras votaciones que acompañaron los gobernadores en el Congreso Nacional. No, y es eso. Y estamos a mitad de año. Mira, si vos vieras un archivo, tuvieras la posibilidad de ver un archivo de lo que yo dije cuando Milei fue candidato a presidente en el balotaje, todos me preguntaban a mí, sin ser candidato y desde el punto de vista político, si Milei iba a poder gobernar sin legisladores, sin intendentes, sin nada, ¿no es cierto? Entonces yo hacía una reflexión vinculada con el sistema de gobierno que tenemos nosotros. Luego de la creación de la Nación Argentina con la Constitución de 1853-60. Argentina tiene un sistema de impositivo que le obliga o le faculta al Estado Nacional a percibir
los impuestos que luego coparticipan las provincias. Por eso se dice que el que maneja el poder ejecutivo, sea quien sea, maneja el gran poder económico de la nación. Y la realidad es que los gobernadores, cuando se crea el Estado Nacional, delegan en el Estado Nacional una serie de cosas, entre ellos el cobro de determinados impuestos, para que luego los devuelva proporcionalmente a cada una de las jurisdicciones. A las provincias. A las provincias, ¿no es cierto? Y esa es la discusión eterna. El que maneja la chequera, hablando en criollo, condiciona un poco a los gobernadores. Se supone que los gobernadores, si bien hubo una reforma en el año 94 que modificó el aspecto representativo de los senadores, tienen en el Senado a sus arietes. Y el gobierno de turno va y le dice, flaco, yo necesito sacar esta norma, asegúrame que tus senadores, porque los diputados representan al pueblo, asegúrame que tus senadores me acompañen. Y vos fíjate que siempre en el Senado terminó obteniendo resultados positivos. Sí, lo ayudaron mucho. Lo ayudaron mucho. Lo ayudaron mucho en base a promesas asumidas por el jefe de gabinete, razonables, que después evidentemente no se deben haber cumplido, o se han cumplido a media, porque originaron esta respuesta violenta en términos legales, ¿no? Y constitucionales, que a través de una sesión votan una serie de normas que ya tenían media sanción de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el tema el valor de las jubilaciones, que en realidad no es un aumento, sino que es discapacidad, la emergencia. Pero el tema de los jubilados es importante destacar que lo que vota el Congreso Nacional no es un aumento de las jubilaciones. Obviamente que implica más dinero, pero en el enero del 2024, después de la devaluación que hace Milei ni bien asume, en enero vamos a poner números redondos, una devaluación del 20%, ¿no es cierto? Perdón, una inflación del 20%, producto de esa inflación, de esa devaluación. La devaluación fue más. Fue más. Pero producto, el mes inmediato posterior, la inflación fue del 20%, un poquito más. El gobierno ajusta los saberes jubilatorios en un 12%, números redondos, en un 12%. Y nunca más, y después, a partir de ese momento, ajusta mensualmente con las inflaciones posteriores. Sí. Pero se comió un 8%. Y lo que hace la ley es decirle, no, flaco, ese 8% hay que pagar. Y el bono, que es un bono, obviamente, no remunerativo, sería si fuese un trabajador activo, también debe ajustarse, porque en un proceso inflacionario, un beneficio que se mantiene congelado se extingue, se absorbe con el transcurso del tiempo. Y lo que fueron a actualizar eso. ¿Por qué lo hacen los gobernadores ahora? Y porque le niegan el impuesto al combustible, que es el impuesto que se utiliza para el mantenimiento de la red vial. Impuestos que siguen recaudando ellos. Impuestos que siguen recaudando. Claro. Yo te lo advertí antes de esto, claro. No sé si vos te acordás. Sí, me acuerdo. Porque tengo conocimiento de esa normativa, mucho conocimiento. Más allá de lo que digan algunos, que yo era mano derecha de Kirchner, de Devido, del Papa Francisco, porque ya viste, ya no me quedan ser más mano derecha de no sé cuántos, porque es impresionante. Perdóname, Andrés, ¿y por qué no lo judicializan a eso los las provincias, claro. Los gobernadores? No, porque... Porque es plata de ellos, ¿no? En realidad, tienen las herramientas que son las herramientas legislativas. Claro. O sea, es un tema político. Por supuesto que es deuda que mantiene el Estado Nacional. Eventualmente podrían judicializarlo, pero planteando, digamos, que ese dinero recaudado con el impuesto al gasoil, puntualmente, sí, ¿no? Vuelva a las provincias como corresponde, porque el gobierno nacional dice que no va a hacer más obra pública. Está bien, es una decisión política del gobierno nacional. Eliminar vialidad nacional, que para mí es una locura, pero bueno, es una decisión del gobierno. Yo siempre digo que las decisiones del gobierno, si las pone en práctica, el gobierno va bien, porque está haciendo lo que quiere hacer. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Ese es el tema. Bueno, ese es el tema, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir que en mi casa no voy a deber más plata. Entonces decido no pagar la luz, me alumbro con el farol, gasto menos, claro, pero no tengo luz.
me hago vegetariano, porque es más barato comprar, bueno, relativamente, Sí, bueno, verdura bueno, que carne, y bueno, lógico, cambio mis hábitos y tengo déficit cero, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es el criterio del gobierno? Por eso le pega tanto todas estas cuestiones, porque la base conceptual del plan económico es el déficit cero. Pero ¿cuál es el costo de ese déficit cero? Eliminar Vialidad Nacional, que es un baluarte soberano de la Argentina, porque hay que pensar que hace 80 años, cuando se creó Vialidad Nacional, se creó como el ejército argentino para estar allí donde no había nada. 96 años. Claro, o sea, ese era el contexto. Donde no había nada había un destacamento de Vialidad Nacional. Obviamente, yo no objeto la decisión del gobierno porque una decisión del gobierno está en su plan de gobierno. Ahora, vos me preguntás a mí qué pienso y te digo, no creo que sea una acción una buena correcta, idea. correcta. Por ejemplo, el tema de... Ahí sí, ahí sí la justicia dijo, maestro. Bueno, ahora le metieron una... Claro, dijo una- no, maestro, esto Sí. No, le tenés que decir qué vas a hacer. Y O sea, algo ¿por qué tiene vas a que sacar hacer. esto y con qué lo vas a compensar? ¿No? Por Algo eso así. ahí sí la justicia intervino con una medida cautelar. Que obviamente esa herramienta está, pero son cautelares, que en definitiva pueden ser revisadas y no son cuestiones firmes, ¿no es cierto? En cambio una ley sí, que puede ser modificada solamente por otra ley, ¿te das cuenta? Y entonces el gobierno se encuentra en una encerrona porque al diluirse el concepto del déficit cero, quiere decir que va a tener un déficit, no un superávit, un déficit, y ese déficit se tiene que cubrir con algo. Y ese algo es la toma de deuda o la emisión monetaria. Las dos cosas son malas. Ahora, vos vas a tener un tipo que te va a decir, no, mira, yo prefiero una economía caliente, aunque haya emisión. Que era la anterior, la economía anterior. La economía de Kirchner en el primer gobierno, digamos. Eso te quería preguntar. ¿Por qué esto con todo lo crueles que son, que le cerraron el grifo a todo, no pueden tener un gobierno como el nuestro en la época de que el país se desendeudó, la gente estaba bien, los jubilados estaban en un sueldo de $600? Con un poco de inflación. O sea, por eso te digo, son concepciones políticas dogmáticas. ¿Pero dónde va la plata esa que nosotros invertíamos por el pueblo? Hablo de A nosotros. pagar deuda, a pagar el carry trade. O sea, si vos tenés un dólar que yo gobierno, te aseguro que va a tener estos valores porque te lo pongo en la famosa tablita. Y te digo, mañana va a valer 1, pasado va a valer 1.10, pasado el otro mes 1,11 y te pago el 35% anual en pesos. Vendés los dólares, te va a pesos, pero no somos nosotros los Carlitos de la esquina. No. Son los fondos que vienen con 1.000, 2.000, Sí. 3.000 millones de dólares, Sí, 4.000 millones de dólares, cambian, van a pesos, se van al mes y le hacen en un mes lo que en cualquier parte del mundo se hace en un año en dólares. Y eso se paga con deuda, con emisión de deuda, con pedido de deuda. Por eso la deuda ha aumentado tan escandalosamente. ¿Cuál es la eficacia de un gobierno llegar a eso Yo en vez de creo- volcarse al pueblo? Yo creo y que tenerlo no, bien yo creo que las cosas no están bien. No están bien porque hay que andar en la calle. ¿Es verdad que es un timbero el chabonetti que por eso hace eso? Bueno, el ministro de Economía es un tipo que es de las mesas de dinero, Claro, por eso. pero reconocido internacionalmente, no dicho por mí, ni por vos, ni acá. O sea que llegaron al gobierno a hacer daño. Ellos tienen un plan y el plan no está llevando adelante. Si ese plan conduce a que sobren 40 millones de argentinos, y bueno, ese será el plan del gobierno. Hay que ver cómo reacciona la gente en el proceso electoral. Un país para pocos. Y hoy como está planteado, sin construcción, sin servicios, Sin contención. sin contención social, sin un rol del Estado, o sea, de una ausencia total del Estado. Fíjate lo que pasa en el Garrahan, lo que pasa en todos los hospitales nacionales, guarda, en todos los hospitales nacionales. Sí. Se toma el Garrahan porque tiene un sentimiento muy profundo en la población. Es decir, yo entiendo que dice, oye, pero antes, bueno, macanudo. Y este es el ejemplo que pongo siempre porque me parece que es lo correcto. Si vos tenés un paciente que tiene una uña encarnada del pie, no le podés cortar la pierna. Atendele la uña. Tratar de solucionar el problema. Solucionar la uña, creo que va a ser mucho más simple y menos cruento.
Pero bueno, las visiones economistas de derecha, digamos, tienen esa... Vos fíjate que hace poquito se ha armado este Cultural Fest en Córdoba, donde realmente se han dicho cosas muy duras para el sentimiento nacional argentino. No te olvides que Argentina es un país básicamente solidario. Tal es así que el propio preámbulo de la Constitución Nacional invita a todo habitante del mundo a pisar el suelo argentino. O sea, todas esas cosas no se pueden olvidar. El mundo habla bien de nosotros. Pero nosotros somos déjame decirte esto, porque está piola esto último que decís. Si el mundo es así, y yo quiero ser más terrenal, hace poco nosotros hablamos con un candidato a diputado de San Nicolás, Sí. y dijo, por ejemplo, a mí me gustaría llevar las políticas que llevo adelante, o que llevamos adelante en San Nicolás en Exaltación de la Cruz. Y cuando vos, ¿cómo se llama?, investigás un poco lo que está pasando en San Nicolás, está todo tercerizado. Que es más o menos parecido a lo que plantea Bueno, Milei. no te olvides que el intendente Pasaglia era del PRO. Sí, Si bien el padre antes era. fue ministro de Dualde, Sí, si mal no claro. recuerdo, ministro de Salud. Sí, sí. Tal vez estoy equivocándome de... Pero anduvo de- por ahí, de Pero Pasaglia. sí. por ahí cerca. O sea, son de Y origen fueron peronista, candidatos del Frente para Victoria. Pero bueno, después pasaron al PRO. Pero ¿cómo alguien puede decir que un sistema... Tiene alguna no- conexión ideológica, quiero decir, con esto Claro. que estás planteando. Digo, pero ¿cómo alguien puede decir desde el desconocimiento que acá algo no funciona si no sabe? Dice, no, voy a traer el sistema que yo tengo allá, que allá funciona Bueno, bárbaro. yo Purita y agua oxigenada. No lo conozco al candidato, pero supongo que debe estar muy orgulloso de lo que hicieron y piensan que en el resto de los lugares no se ha hecho nada. Y no es así. Las realidades municipales son totalmente contrapuestas. Y sí. Son distintas, ¿viste? Los de San Nicolás es geográficamente distinto a lo de Exaltación de la Cruz. Totalmente. Ellos están a la vera del río Paraná, nosotros tenemos el arroyo de la Cruz. O sea, hay un montón de factores que ellos están al lado de la ruta 9, nosotros estamos a 13 kilómetros de la ruta 8. Pero vos sabés lo que significa tercerizar la salud, tercerizar lo social, tercerizar... Por supuesto que sé lo que significa y estoy en contra. Claro. Estoy en contra. Hay cosas que no se pueden tercerizar. No se puede tercerizar el servicio de agua potable. Y el gobierno ahora lo quiere privatizar. Sí, claro. O sea, ni siquiera concesionar. El cementerio Ah. está tercerizado. Dos preguntas, Andresito. ¿Cómo termina el tema de gobernadores? Sería importante. Mira, yo creo que los gobernadores, el presidente va a vetar, y ya se le vence plazo para hacerlo, lo que sancionó el Congreso en la sesión del Senado anterior, donde la culparon a Villarroel de traidora, bruta y traidora, ¿no? Sí. Yo no la conozco, honestamente. Es una de las pocas personas que no conozco del ambiente político. Pero me parece una enormidad, porque la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, no tiene ninguna atribución dentro del Senado, solamente la tiene para desempatar en caso de empate de las votaciones. Control y desempate. Por eso decían que el famoso concepto es, va de candidato a vicepresidente. ¿Qué, me querés mandar a tocar la campanita? Decían, Sí, ¿verdad? bueno, era El famoso dicho. desmereciendo el cargo, ¿no? Sí. Porque todos los cuerpos deliberativos, Senado, Cámara de Diputados, provincias, Consejo Deliberante, tienen, digamos, cuando se inician las sesiones preparatorias, donde se eligen autoridades y demás, se fija el cronograma de funcionamiento. Digo, tal día hay sesión, punto. Ya está convocada, porque si no, sería muy fácil que alguien agarre la llave, cierra y se apagó la luz. Se ¿viste? apaga la luz. O sea, me parece una enormidad que le hayan dicho eso. Ahora, el presidente tiene todo el derecho del mundo de vetarlas Sí. a estas leyes sancionadas por el Congreso. Es decir, no las promulga y las veta. Ahora, este veto luego tiene que ir al Congreso. Si la ley es ratificada, ¿Congreso, senadores o diputados? esto es un veto, no es un DNU. Ah, El DNU es el que puede tener la ratificación de una de las dos cámaras. de las cámaras. ¿Viste? Una de las dos cámaras. O el rechazo de una de las dos. En realidad el concepto es la ratificación, lo que busca es la ratificación. Para que ese DNU se convierta en una ley, en definitiva. Porque es un proceso conceptualmente como la ley, pero dictado por el Poder Ejecutivo en el marco de un estado de necesidad y urgencia. Porque no se puede esperar. Pero el veto es otra cosa.
es otro procedimiento. Es una ley sancionada que el Estado Nacional, el presidente de la Nación, tiene la facultad constitucional de decir no, yo no lo voy a promulgar, lo veto. Es decir, lo observo, no lo voy a promulgar, que es la función que hace el Ejecutivo, publicarlo en el boletín oficial. Entonces, listo, lo veto. Ahora, si el Congreso ratifica la ley con los 2/3 Diputados. en ambas cámaras, En ambas. En ambas cámaras. queda El veto, confirmada la ley. Se cae el veto. No queda confirmada la ley. Queda ¿Y confirmado. hoy cómo Se está la ratifica ley. situación? Y vos fíjate que en el Senado, por ejemplo, cuando se votó 50, ponerle a 4 abstenciones y el resto que se No, fue. no, fue Con una lo- goleada. Con lo cual tenían mucho más de los 2/3. Pero bueno, se verá. Obviamente el gobierno va a insistir con la promesa que le había hecho anteriormente a los gobernadores. Pará, Y, antes- ahí antes- los gobernadores dirán, pará, Que ya no creo que le crean mucho. eso, pero Claro, primero pagá. Pero digo, ¿cómo lo ves vos ante esa situación ya hoy? ¿Cómo ves al gobierno y la Cámara? Y Porque bueno, cambió totalmente el escenario. el escenario cambió. Sí. Eso también significó un cimbronazo en lo que es todo el armado de listas, por ejemplo, que se vio más que nada en la provincia de Buenos Aires, donde un sector importante del gobierno quedó totalmente excluido, que es el sector que respondía a una de los miembros, no sé, qué sé yo, no es funcionario, pero es uno de los miembros del gobierno, y quedó todo apoyado en la estructura que había organizado la hermana del presidente, que el mismo presidente ratifica como la Claro. que Él no le da la- mucha la bola a que- la política. la que manda. No le da mucha pelota a la política. Por lo menos Yo no creo que sea así porque es No, el esa- presidente de la nación. a esas cuestiones, quiero decir. Sí, pero esas cuestiones hacen a que las cuestiones económicas también después se puedan concretar, porque son las personas las que llevan adelante las cosas. El mercado, ese cuco del ultraliberalismo, son personas, son seres humanos. Es decir, lo que le quieren hacer la demanda al Estado Nacional por la expropiación de YPF es un fondo, son personas que pagaron 16 millones de dólares y pretenden 16.000. No 30 o 160. Un 16.000. Pero bueno, ahí hay discusiones que ahí el gobierno apeló, la decisión de la jueza de Nueva York, creo que es lo que corresponde, y lo tiene que seguir a muerte, más allá de que ideológicamente por ahí no sea su intención de que YPF siga siendo un patrimonio del Estado Nacional. Pero no puede permitir que se niegue el proceso expropiatorio poniendo por encima de la ley del Congreso Nacional, que expropió el 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos españolas, las expropia con una ley, Con una ley, sí. que es la ley de expropiación, que marca la Constitución Nacional. Todos estamos sujetos a que el Estado disponga, por ejemplo, que este bien es expropiable. Bueno, lo podés discutir a eso si la utilidad pública está demostrada. Lo que sí te tienen que indemnizar. Claro. Y entonces ellos están ahora reclamando que ese proceso se hizo violando el estatuto de YPF. O sea, poniendo por encima de la ley nacional el estatuto de una empresa. Y a vos te puedes sacar la casa por expropiación. Sí, sí, obvio. Si te pagan. Pero no es precio, ¿eh? Eso le quiero aclarar a la gente. Cuando el Estado Nacional paga por la expropiación, no es una compra-venta que te paga un precio y... No, es una indemnización. La indemnización tiene que tener la característica que te permita adquirir un bien de la misma. Que ya dejó de ser una cuestión, digamos, del gobierno, sino que pasó por el Congreso. El Congreso No, estuvo no, de acuerdo. es el Estado Nacional. Claro, el Estado. No hablo de gobierno. Cuando hablamos del gobierno, Claro. hablamos del Poder Ejecutivo. No, digo, la expropiación Una ley nacional. fue una ley nacional. Es una ley nacional. Obviamente. No puede un juez de Estados Unidos poner por encima de la ley nacional, de la ley del Estado soberano, el estatuto de una empresa. Claro. No es así. Por lo menos es la visión que yo tengo de lo que es la soberanía nacional, ¿no? O sea que estuvo bien hecho. Para mí sí En su estuvo momento bien hecho. estuvo Para bien. mí sí estuvo bien hecho porque más allá de, digamos, si era prudente hacerlo o no hacerlo, pero desde el punto de vista procedimental se hicieron todas las cosas que había que hacer. ¿Cómo- Por eso creo... Sí, Sí. pero no sé para dónde ibas a ir. Yo te quería preguntar esto, digo, Dale, por ahí dale, para ir dale. picando un poco. Digo, Dale. ¿y hoy dónde está parado? Porque digo,
estamos a un mes de las elecciones. ¿Dónde está parado? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo está parado? ¿Dónde está parado el gobierno nacional Bueno, también y la oposición? Yo creo que, lo decía la vez pasada cuando analizábamos procedimentalmente el fallo que la condena a Cristina Kirchner. Aclaré bien, no hablaba de la justicia o injusticia como valor del acto, sino del procedimiento, que para mí no era el mejor proceso penal que se puede desarrollar. Creo que tuvo falencias, que le abren la puerta a otro tipo de reclamos. Pero en conclusión terminó con la detención de la mujer. Y el que niegue que fue beneficioso para el peronismo ese hecho, está mirando para otro lado. Porque eso ha permitido, en definitiva, atado con piolín o como sea, que el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que es el principal jurisdicción electoral del país... Sí, en un frente. En un frente donde todos armaron una lista. Es el auto del perro que, ¿cómo se llama? De Patán, ¿viste? Cuando decía de investigador. Sí. Es el... sí. Está bien, pero... O sea, está todo destartalado. Es una virtud. Está destartalado. Es una virtud, entre comillas, del movimiento justicialista, digamos. Es una virtud. Vos fijate que el gobierno, con todo el poder del gobierno, pudo armar una lista en la provincia de Buenos Aires, pero, bueno, Pasaglia, Martínez, el de Pergamino. El Pergamino Martínez. Nombrar solamente... Abela no sé qué onda. No, pero hablándote de los dos distritos más grandes de la segunda sesión Sí, electoral. de la segunda, claro. Y esto se multiplica en un montón de distritos. El gobierno, y ese pacto con el PRO, sellado formalmente por Macri y sus representantes, no se replicó automáticamente en el resto de la dirigencia. Hay intendentes de Cambiemos que dijeron, no, yo en esto no me subo porque después me van a meter en la lista de concejales de mi pueblo a tipos que me van a hacer la vida ingrata. La lista de concejales de mi pueblo la discuto con mis compañeros, con mis correligionarios, con mis amigos, con lo que fuere. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto ha derivado, y si lo ven ustedes en las listas, que hay una lista del Partido Justicialista que se llama Frente Federal. Frente Patria. Frente Patria, que ahí me pusieron como candidato en una foto, pero ¿En qué lugar vas? es falso. Es falso. Primero solamente, pero falso. ¿Va primero? Pero es falso. Claro. Pero es falso. Pero fueron generosos, te pusieron primero. Bueno, pero igual es falso. Obviamente no. ¿Fue positivo? Hagamos ahí ¿Fue positivo, digamos, lo que recibiste de ese meme? Porque es un meme. Bueno, en realidad yo no lo vi en las redes. Me llama una persona y me dice, Andrés, ¿cómo no me avisaste? Claro. O sea, a partir de ese momento, fue un día que yo tuve un día complicado para mí personalmente, y tenía el teléfono y permanentemente alguien que me llamaba para decirme felicitaciones, ¿cuándo arrancamos la campaña? Parale, es falso eso. Es falso, nadie me llamó para insultarme, por supuesto, tampoco lo haría. Fue ¿no? positivo. No sé, eso se ve después en los que siguen el tema en las redes sociales. Pero yendo al peronismo. Bueno, entonces el peronismo ha logrado hacer esto. En cambio, el gobierno, en la provincia de Buenos Aires, no ha podido contener a todo lo que era la gente que estaba con el gobierno o con Macri. Y entonces se ha formado Somos, que es una confluencia del sector de Randazzo que ya no estaba en el peronismo, Claro. o es peronista, pero no en el esquema del peronismo de Kicillof, digamos. El radicalismo, que antes estaba en Cambiemos, y apoyó a Milei sin duda en las últimas elecciones, porque Cambiemos generalmente apoyó en el balotaje a Milei. Totalmente, claro. Los números, acá no se puede mentir, están los números. Pero fue así, automáticamente todo fue. Claro. Sí. Entonces vos tenés Somos, donde está el radicalismo y el PRO, y este sector peronista. Después tenés una lista que era el partido de el que va a ser candidato a primer diputado de la Libertad Avanza, diputado nacional. Este hombre que no me agrada mucho, por eso no me acuerdo el nombre. Que es diputado nacional. Esper. El pelado. Esper. Que primero parecía que jugaba en provincia, ¿viste? Y ahora. Sí, lo han medido y no claro. Y no sé si va a jugar en Nación. Claro, y no sabemos si va. Claro. Hay que ver cuándo hagan las listas. No podía ser pie en su. Perdón, hoy hablaste de Pergamino. No podía ser pie en Pergamino. No podía lo putean en todos los idiomas. Entonces, ¿qué digo? Después se forma otra agrupación más, que obviamente en línea con Somos, que es la de los muchachos Pasaglia de San Nicolás y el intendente de Pergamino,
que no arman lista de Somos en la sección, pero arman en ese acuerdo, en la segunda, Hechos. una lista propia, que no se llama Hechos, Hechos, sí. u otra, no sé si se llama Hechos. ¿Ah, no? No sé porque tiene que ser un partido político para que... Pero es un nombre de fantasía por ahí. Sí, pero tiene que ser un frente, tiene que... Sí, tiene otro nombre igual. Por eso. Tiene otro, sí, tiene otro nombre. Para institucionalmente, poder jugar. Pero tiene otro nombre, pero para creo que no. inscribirse, Claro. para inscribirse. Exacto. Tiene otro nombre, sí. Y después, los sectores que le armaron las listas a Milei en la provincia de Buenos Aires en el 2023, que este hombre de apellido Kikuchi, Mm. armó otra lista. Libertarios. No sé libertarios. cuántos votos tendrán o no tendrán, pero lo que sí ha habido una dispersión. Pero Obviamente. Kikuchi se fue de la libertad. Por Pero eso es libertario ahora. armó otra lista, quiero decir. Ah, pero con la libertad armó. No, otra lista, Sí. con otro partido. No sé si Potencia o, No, libertarios son. o Libertario. Los libertarios, que fue en realidad el primer partido, El partido que usó Milei. digamos. Milei, para O sea, hacer... ¿En qué terminó todo? Ahora es Libertad Avanza, ¿En qué terminó todo este proceso? Que hay varias listas y lo que más se ha disperso o dispersado es lo que antes respondía a Macri y a Milei, que se presumía que iban a ir juntos, de hecho formalmente van juntos, pero hay otras listas. Esto es una realidad objetiva, no es opinión, digamos, como dicen los periodistas. Son hechos. Y hay una lista más. En tu de experiencia, libertad. vos qué decís, ¿esta gran cantidad de listas favorece o no favorece a nosotros, al peronismo? Bueno, en este esquema creo que lo favorece al favorece. gobernador puntualmente, ¿no? Sí. Al gobernador creo que lo favorece porque esa dispersión se produce en la vereda de enfrente, ¿viste? Y de hecho Le puede hay, sumar. hay, digamos, hay algunas discusiones groseras que trascienden, fuertes que trascienden desde el gobierno para afuera. Como es un núcleo tan reducido, bueno, se enfrenta uno con el otro y se rompe la estructura, Sí, ¿viste? sí. Esto es lo que dicen los medios, ¿no? Pero falta poco para las elecciones. No creo que el panorama global económico-social mejore, más allá de que el presidente seguramente le va a hacer alguna promesa a la sociedad rural, El domingo. pero siempre va a ser una promesa que va a impactar en los grandes productores, que precisamente es lo que representa la sociedad rural. Que no son sectores solidarios. Por supuesto. Claro. Sí, muy Sectores, conservador, son claro. sectores, claro. Es para ellos. Todo esto Es para ellos. lo estoy comentando porque quiero llegar a una conclusión. Mm. Pero le va a hacer una promesa. Pero los sectores, pequeños productores, que todavía hay, porque no son todos pules de siembra. No, por supuesto. Pequeños productores, medianos productores, se han visto afectados por el tipo de cambio, que obviamente no sé si les permite en algunos casos cubrir los costos, y después una realidad internacional que son los precios del cereal, que obviamente no están en su mejor momento. Con lo cual, es una mala noticia para el gobierno, para cualquier gobierno, ¿no es cierto? Así como en la época de Kirchner, por ejemplo, 2003 para adelante, Tuvo viento los de cola. precios a $650 La tonelada de soja, ¿viste? Ahora está a 300 y pico, obviamente, son factores que no tiene la culpa nadie. ¿Qué historia hubiera sido la de la Rúa si hubiera aguantado un par de meses más con esos precios? Con eso, no, pero ¿No? de la Rúa estaba encarcelado en el proceso de la convertibilidad, Claro. que estaba muerto. Su problema era Y no ese. se asumía eso, ¿viste? Era un proceso agotado precisamente por el nivel de endeudamiento, que es lo que está No quiero pasando más, ahora. gracias, Fabi. Y vos fijate que todos los gobiernos que avanzan en procesos severos de endeudamiento terminan mal. Pasó de la Rúa, le pasó a Macri después de los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario. O sea, te terminan comiendo, ¿viste? Porque nadie te presta plata, y menos a un deudor que no es pagador, menos le presta plata. Y si la presta, le pega un garrotazo. pero en el- claro. Ayer se anunció, En ¿no? la De nuca. vuelta, 2.000 millones. Claro, pero ¿a quién Ayer. le presta al deudor? El que le va a ejecutar la hipoteca. Claro. Yo eso, la verdad que eso no lo entiendo. Ayer hubo- Obviamente el Fondo Sí, Monetario sí, es un sí. organismo político. Es un organismo político que maneja plata, no es un banco. Sí, pero el Fondo Monetario hace su negocio. Ahora nosotros, ¿por qué caemos ahí? ¿Y Es por qué lo no que tenemos dólares? entendemos. No tenemos dólares para pagar las exportaciones, Pero para ¿cómo pagar las como importaciones, gobierno que- no tenemos dólares para pagar, digamos, el dólar barato, que significa que vos se te fuguen por turismo extractivo cientos y miles de millones de dólares, en vez de tener un turismo Interno. interno que Pero, ¿y por qué no se, ingresa. pero ¿por qué no se cuida eso? Pero digo, hoy... Y bueno, porque precisamente Es el punto es el que esquema, entiendo, es el esquema del
del gobierno de pisar la inflación pisando el tipo de cambio. Y para pisar el tipo de cambio tenés que pagar tasas de intereses altísimos. Hace 2 días atrás se pagaron tasas pasivas del 80%. Lo escuché, sí. Eso es 80%, con un dólar planchado. El tipo que vino y puso eso es un desastre. Pero bueno, el otro paso es la devaluación entonces. Bueno, Pero eso es una bomba. Atrasado. Pero es una bomba Sí, para nosotros. hay que ver el impacto que tiene en los precios internos. Obviamente, ese es el problema de la devaluación. Pero lo que pasa que, digamos, la fiebre siempre es un síntoma, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por ahí tenés una terrible infección pancreática. Pero digo, tuvo todo un año y medio para ir corrigiendo y tener un dólar más acorde, por lo que escucho por vos, y no un dólar de 1.300, tal vez estemos hablando de otra clase de dólar, no sé. ¿Cuánto? ¿30% más? No. Bueno, sí, pero no me animo, pero evidentemente pero si el dólar, tenemos fiebre. El dólar tiene que ver, el dólar vos lo tenés que ver en función del exportador, de la rentabilidad del exportador, que es la producción argentina. Claro, lo que deja. Si vos tenés una tienda, pero la parte de la tienda que vende ropa tenés una pequeña fábrica que hace las prendas, Sí, como Legacy. sí. Bueno, ¿qué hace Legacy? No te digo Legacy porque estaba acá en Capilla, Sí. nada más, no es puede ser cualquier empresa, lo digo con todo respeto. ¿Qué hago? Importo de China y echo a toda la gente. Yo el negocio de afuera lo voy a tener, pero la empresa no la tengo más. Sí. Porque no es competitivo con el tipo de cambio. Me resulta más barato importar, porque el dólar está barato, que producir, porque el dólar está caro. Y eso genera después no vas a tener a quién venderle. Un 10%, está todo bien. Un 10% de desempleo, Pero está todo bien. Vos tenés un montón aumento de la pobreza. Bueno, y otra cosa. vos tenés las cosas baratas, Es pero decir, no tenés plata. Sí. Mirá, De los 90. la paz más absoluta, a veces teñida por algún acto delictivo, es la del cementerio. La del cementerio. Bueno, es eso, digamos, porque Es hoy ya pasó de ser una recesión. Hoy hay como una especie de depresión. Es una depresión. Una depresión, sí. ¿no? Una depresión, sí. Mm. Sí, con cierta estanflación, porque no hay consumo y sin embargo los precios aumentan. Sí. Y los niveles de consumo realmente son muy bajos. Los Esto servicios suben. Quiere decir, los servicios suben a tasas superiores a la inflación. Sí. Los mecanismos de medición de la inflación del INDEX son legales, pero son extemporáneos porque son procedimientos que se usaban hace muchos años y sí, se tienen que adaptar, creo que hace 20 años, se tienen que adaptar porque los mecanismos de consumo son distintos, hay variables que antes no Todo estaban. cambia, por supuesto. ¿Cómo incide en el salario, por ejemplo, los servicios públicos, la luz, ponele? Antes la fórmula dice que incide el 2% del salario, entonces te miden la inflación de ese 2%. Y no incide el 2%. No. En algunos casos incide el 50%, Sí, o el 40% o el claro. 30%, qué sé yo. Claro. Se ¿Te das pasó la cuenta? época esa. O sea, eso no se adaptó y por eso vos tenés esos niveles de inflación que el tipo que sale a la calle dice, la inflación fue del 1%, pero yo no lo veo así. Te dice él que va a la tienda, al mercado. El que compra el fideo. A comprar la ropa, lo que fuere. Y pensar que hay países que no conocen lo que es la inflación. Pero países fronterizos linderos con nosotros, digamos. Sí. Pero bueno, es una enfermedad que ha tenido la Argentina históricamente, lo circunscriben a un fenómeno monetario, yo creo que es también un fenómeno cultural, y también esa concepción que vos, por ejemplo, vas a Brasil o a Chile y decís que tenés $100 y te dicen, ¿qué es eso? Digamos, vaya, cámbialo por reales o... Sí, sí, sí. No. O sea, tienen una identidad con la moneda. Está Eso claro. quiere decir que nuestra moneda, obviamente... Está claro que estos Sí. tipos han pedido guita solamente para tapar agujeros en vez de obra pública. Para pagar básicamente deuda y no tener Claro. déficit, Claro. ¿no? Y no tener emisión, aunque yo creo que de alguna manera, si yo estoy tomando, estoy pagando intereses de semejante manera, Hay. el dinero de algún De algún lado sale. sale, Claro, el claro. peso de algún Emisiona. lado tiene que salir, los bancos tienen que recibir los pesos de algún lado. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Sí. Pero quiero ir a una reflexión Sí. con respecto a esto. Que me parece que es realmente lo positivo de todo esto. Obviamente, Milei no es el hijo de un repollo. Milei es la consecuencia de un proceso político decadente que a la gente le hinchó, se hartó
y fue a la innovación total. Fue a lo disruptivo total, que es Milei, ¿no? Y él lo supo aprovechar aparte. Que está bien, porque la política también es oportunidad, Sí. ¿no es cierto? Pero, ¿en qué ha derivado esto? Vos fíjate, analícenlo junto conmigo. ¿Cómo hoy en la sociedad advertís claramente los sectores sociales que están decididamente a favor del gobierno y los sectores sociales que están decididamente en contra del gobierno? Y no hablo solamente del peronismo, porque te acabo de mencionar un montón de listas Sí. que se fueron. ¿Esto en qué va a terminar? Esto va a terminar en una Argentina bipartidista. En un bipartidismo parecido al bipartidismo del principio del siglo XX. Conservadores y sectores progresistas. No, porque los términos hay que ponerlos en el contexto que corresponde. Ser liberal es todo lo contrario a lo que está pasando ahora. Ser liberal sí, era la bandera de la Revolución Francesa en contra de la monarquía. La libertad en contra de la monarquía. Absolutista. De ahí viene el concepto de liberal. De hecho, el Parlamento inglés, que es uno de los más antiguos del mundo, tiene un sector que es el sector de los laboristas, que son los liberales, y un sector conservador, que son precisamente conservadores. El conservador es aquel que quiere mantener el statu quo. Claro. El otro es el que quiere, digamos, ir de acuerdo a los movimientos sociales, pero fundamentalmente advirtiendo un rol protagónico del Estado en la vida social. Uno es el kirchnerismo, el otro el PRO, ponele. No, porque el PRO tampoco tiene esa visión así tan, Sí, no está. tan absoluta. De hecho, el radicalismo, en Cambiemos, no digas el PRO, decir Cambiemos, el radicalismo, que obviamente entiendo yo, salvo excepciones como el caso de Mendoza, que es un radicalismo medio alvearista. O sea, ¿qué quiero decir? Creo que tal vez en la próxima elección veamos un partido de derecha y un partido de centro-izquierda, no de izquierda, porque la izquierda siempre va a estar. Con su porcentaje, Sí, sí. siempre va a estar porque es un sector altamente ideologizado y dogmatizado. Y está bien, no lo critico. Digo que siempre va a estar y tendrá sus 2, 3, 4% y meterá sus 4 o 5 diputados. ¿Viste? Nunca va a ganar una gobernación. Creo que no tiene ninguna intendencia en el país, ¿no? Pero va a haber dos grandes partidos. Un partido claramente de derecha, conservador, y un partido integrado por el peronismo, por el radicalismo irigoyenista, si querés, como para tener una base ideológica de lo que estoy diciendo, que sería el radicalismo mayoritario, y los actores progresistas, ¿Quién lo el representa socialismo. ese radicalismo hoy? Y hoy lo representan los dirigentes radicales, como por ejemplo Manes, Lustó, con todas las críticas que se le pueden hacer. Vos fíjate que Manes pasó de ser el científico más renombrado argentino y dijo, me voy a meter en política para tratar de hacer algo desde adentro, y lo mataron. Fíjate qué cruel que es la política, ¿no? Sí. Porque era el tipo más brillante y pasó a ser un tipo que lo atropella a un pibe en la Cámara de Diputados para pelearlo. ¿Viste? Una cosa de locos. Pero yo creo que el radicalismo irigoyenista, te podría decir radicalismo alfonsinista, Me encanta. por decirte, para ponerle una etiqueta, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, nunca fui alfonsinista, fui amigo personal de la Rúa, ¿no? Y sin embargo, mi visión siempre fue progresista, ¿no? Si ustedes van a mis proyectos, bueno, no digo en la Cámara de Diputados porque pasó hace 35 años. Yo fui diputado muy joven, demasiado joven. No se puede ser diputado tan joven, aunque la ley lo permita. Yo no lo recomiendo, por experiencia personal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y porque vos te creés que tenés a Dios agarrado del... Ah, y te falta experiencia. Te decís falta vos. experiencia, Ah, te falta timing, Sí, sí. sos demasiado rebelde, tenés mucha responsabilidad y no la medís. Yo me hago cargo de... Te podés convertir en un coche insufrible, digamos. bueno, pero está bueno que lo diga para las nuevas generaciones. Claro, por eso ahora que Nani va a ser candidato a diputado, me parece que sí que está bien, que es la edad. Sancho también creo que es candidato a diputado, ¿no? Sí, de Brito también, que es columnista de acá. ¿Es candidato a diputado? Bueno,
O sea, No pero sé ya si es una, son no muchachos- sé si es una chicana o qué. Pero- Denisa Verón también. ¿Es candidata a diputada? Bueno, Sí, Marcus también. Marcus es un muchacho grandecito ya. El Dorado también. Pablo Recabarren, perdón. Bueno, el tema es... Hay varios. Yo quiero llegar al tema de la edad. Creo que la 9 edad- candidatos a diputados tenemos Bueno, buenísimo. a nivel local. Me parece No bárbaro. está bien la política. Me parece bien. Pero bueno, el hecho es que si sos demasiado joven, puedes cometer errores. Emanuel Martínez, que estuvo mucho tiempo al frente de ANSES. Pero Manuel Martínez, muchacho, ya que tiene... Y debe tener un 40 seguro. Es una buena edad. Una buena edad. Yo tenía 30. Claro. Lo de Sancho me quedé colgado, que quiero reiniciarme. No, que pero fue creo que es por candidato a elevación. diputado. Por Sí, eso. pero Bueno, pero si estoy diciendo algo que no es correcto, corregime, porque yo no leí las listas. Estudio terminó poniendo está por encima de Sancho. ¿Quién está? De Brito. Bueno, estará en el lugar que esté, pero está en la lista. Esto Sí, es lo que claro, quiero sí, decir. sí. Libertario, ¿no? Sí, A mí libertario. yo estoy en una duda, digo. Ahora vos fijate, ¿no? Perdón, estoy en una duda. Nani o De Brito. De Brito es mi compañero de radio. Sí. Bueno, no sé, eso es tu libre albedrío que te determinará qué es lo que... Yendo un lo que poquito tenés a que la votar. política. Entonces va a haber esas dos. Sí. Y me animo a decirlo, mirá vos, ¿no? Total, estamos haciendo futurología. Sí, por supuesto. Que eso hasta inclusive va a pasar en Exaltación de la Cruz. Y acá más rápido. Porque la gente se conoce, los Claro, dirigentes se acá conocen, más rápido. te llegan Ujú. los vuelos rasantes. Mm. Pero que está bien que sea así, porque esto es una locura. Sí, ponele. Esto es una locura de cientos de listas, Sí, que la gente va al es cuarto verdad, no, y va a ser así, por el poder, digamos, Es transversal eso. por el impacto Sí. que generó mi ley. Está bien, pero ponele. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la derecha se va a centralizar en una estructura política y el progresismo, aunque sea una mala palabra para muchos, que son estos, Sí. se va también a centralizar en una organización. Y después va a quedar a la izquierda. Pero todos los partidos pequeños, esto no significa que la ley va a prohibir que haya otros partidos Claro, pequeños, claro. porque siempre lo Sí, subo. sí, sí. Pero no van a tener Se va incidencia. a atomizar. No van a tener incidencia en lo más mínimo, claro. porque se va a ir hacia eso. Mm. Porque realmente se debe ir hacia eso. Luego de la disrupción de mi ley, que es producto del cansancio de lo que había. Entonces se tiene que reorganizar. Y se reorganiza de esta manera. Amalgamando lo que es parecido, digamos. No vas a tener una unión perfecta. Pero vas a tener... Es terrible escuchar lo que decís, es terrible. Yo no. Pero si eso no Pero pasaba ¿por qué? en los 40, ¿Por qué 50, decís no que es pasaba terrible? eso. Porque sí, porque nosotros venimos, digo nosotros, estoy hablando de una estructura, digo, lo escuché a alguien por ahí, yo hablo del peronismo en sí, no ni siquiera del PJ, pero terminar discutiendo en ámbitos con gente que nada tiene que ver con nosotros, digo, con el peronismo. ¿Me entendés? O sea, digo, discutiendo con radicales y Sí, con bueno, otros pero sectores, eso- y, Pero vos flaco, te- vos pero tenés vos- tu espacio. Vos tenés Sí. que ver cómo evolucionan los tiempos. Claro, eso es lo que pasa. No, Y- está bien, pero y- viene evolucionando desde No, Néstor hasta acá. No, pero vos tenés que medir el impacto que ha tenido la irrupción de mi ley en la política. Esto es ahora. Y bueno, pero esto genera un tsunami político y las ondas expansivas del tsunami se te meten hasta dentro de tu casa. Es decir, esto realmente ha sido altamente disruptivo y genera consecuencias. Sí. Y para mí, mi visión es que va a generar esa consecuencia. De hecho, yo creo que el gobierno, con buen criterio, pensaba que iba a poder aglutinar a todos esos sectores conservadores y se le fue entre los dedos. Y por eso tenés ahí lista de esos sectores. No pudo juntar a todo el PRO, Ujú. mucho menos a Cambiemos, que pensaba que iba Los a juntar propios a- no pudo juntar. Los propios se le fueron. Se le fueron. Claro. O sea, se diluyó. ¿Por qué? Porque por ahí falta un poco de manejo político. Es terrible escuchar esto. Manejo político y territorial. Yo no lo veo tan terrible, yo Igual- lo veo muy positivo. Está Yo bien. lo veo muy positivo para la gente. A mí me duele tener que decirle a la gente o tener que estar en un espacio y decir, che, hay que acompañar a Manes. Y la verdad que no quiero. Yo quiero que él vuelva a su pero- consultorio, que haga Bueno, su capaz trabajo. que Manes vuelve a su consultorio, no sé Pero- quiénes serán las digo, personas. pero te doy un esto ejemplo. es un concepto, bueno, ahí estás, Mm. a mi criterio, incurriendo en un error histórico. Ponele. Viendo las personas y no viendo las ideas. Yo te estoy hablando de ideas, de estructuras Sí. sobre la base de concepciones ideológicas. Sí.
pero de ideas, en el buen sentido, no como una cosa trotskista o guevarista, ¿no? ¿Viste? No es trotskismo, ¿no? No, Digo, yo digo, lo que piensan más o menos parecido, Sí. no tiene que ser exacto, se van a encolumnar en pero un te lo lado. imponen, porque si no, con ese criterio mañana terminás, a ver, el año que viene terminás militando o trabajando o siendo parte con, no sé, con gambra a la cabeza, porque si no, te No, abro pero los vuelvo- brazos y te digo, Vuelvo a estamos decir, mal. vos lo circunscribís Sí. a los temas personales, yo no. No es personal. Sí, sí, porque me estás diciendo, estás poniendo nombre y apellido. Yo te digo, no es personal. Sí. Para realmente hacer una gran construcción, vos la tenés que hacer sobre la base de concepciones ideológicas, Ideológicas, con claro. pensamiento. Me- Vos lo tenías a Irigoyen, lo tenías a Perón, Sí. digamos, posiciones muy personalistas, sin duda. Ujú. Tal vez la de Irigoyen aún más, Sí. porque desarrolló 2 revoluciones nacionales sin que nadie se entere. Estallaron a la misma hora, el mismo día, Fue bravo. ¿no? sin teléfono, sin radio, Sin- sin nada. ¿No? Mirá si tenía personalidad el hombre. Perón también. Pero aún así, todos los partidos, y el peronismo fue por ahí en ese sentido más claro para la totalidad de la gente, y posterior al irigoyenismo, por supuesto, fijaba sus bases ideológicas, ¿no? Que decía soberanía política, independencia económica y bueno, el concepto de la tercera posición o algo por el estilo, ¿no es cierto? O sea, tenía visiones ideológicas definidas. Esto no, esto te dice déficit cero. Esa era amplio. Claro, entonces ahí podía entrar. Tercera posición. Ahí podía entrar un montón de cosas. Yo creo que eso va a volver, es decir, lo que tiene que hacer este sector, que no es izquierda, Es una invitación a retirarse de la política, eso. ¿el qué? Que haya 2 sectores nada más. No, yo creo que es una... O sea, una- Siempre hubo 2 sectores. No. Antiguamente. No, está bien, pero antes hoy. eran los radicales y los conservadores. Claro. Sí, Después claro. fueron los peronistas Está y los bien, radicales. pero hoy Exacto. yo lo siento como una invitación a, che, la verdad es que si no tenés no vengas a romper la bola, esto va a ser para un sector elitista de lo que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos, de que esto se arregla así. Estos son pero- los nombres. No podés pero cerrar la se puerta van- porque- eso se No, va a no cierro la trasladar. puerta. Hay gente No, muy Fabián, capaz, ¿eh? Fabián, pero todo eso luego Pero va, la- va a drenar Sí. hacia abajo. Todos los procesos revolucionarios, la creación de los partidos políticos. Es los azules contra vienen, los rojos. viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Siempre es un proceso, porque tiene que haber liderazgo. Tiene que haber convicciones. liderazgo. Si Si no hay no, no se liderazgo, puede no se armar. puede. ¿Y por O qué? sea, el 17 de octubre existió, así fue un movimiento de abajo para arriba, pero estaba Perón arriba. Claro. O sea, siempre tenés que tener una luz que ilumine. Ahora, la derecha lo tiene a Milei. Le falta al otro sector tener a Me esa preocupa figura. digo, yo hablo siempre de lo local, de verdad no soy tan federal, a mí no me importa lo que pase de la 6 para allá. Pero que digo, lo que pase de las 6 para allá va a pasar acá. ya lo sé, pero digo, O sea, tratando de hablar de lo local, digo, bueno, me queda claro que voy a terminar afiliándome o arrimándome a Defensa Comunal entonces. no, pero también eso va a desaparecer. Mirando desde otro lugar, aunque sea chiquitito, decir, pero pero también yo voy a arrollarte el auto, en aunque el, sea. en el concepto Y que claro. pero entonces no me entendés el concepto. Pero el Eso formato que no él va, dice. no va, todo eso va a tender a desaparecer. Quedarán sellos, Ujú. pero van a tender a desaparecer. Pero el que se siente identificado, esto es muy simple, el que se siente identificado con un rol del Estado en la vida social va a estar de un lado. Claro. Y el que diga que el Estado tiene que desaparecer, como dijo Milei, que es el topo que viene a destruir el Estado, Estará va a del estar- otro lado. va a estar del otro lado, porque es muy fuerte la línea divisoria. Es muy Eso fuerte. es blanco-negro. Es verdad, eso es muy fuerte. Y eso es lo que va a movilizar esta estructura política que yo digo que se va a dar en la Argentina en corto tiempo. Pero ojalá que se dé. Para mí, yo lo veo perfecto. Personalmente lo veo muy Lo positivo. veo muy bueno Y porque. después vendrán grandes discusiones entre los partidos que se Es sienten lógico. identificados. Vendrán la construcción de los liderazgos. También va a pasar en la derecha, porque Milei no es eterno, obviamente. Aparte, él mismo dice que se va. Todos dicen que se van. Todo. Nadie se va. Pero bueno, es mi visión. En el ámbito local, insisto, va a para pasar. cerrar. Va a pasar lo mismo. Y en esta elección, sin conocer las listas, No me digas eso. no, la única que conozco es la que me mostró mi hermano en la computadora, que vi la de Sarri, Sí. la de
Nani, o sea, Sí. la del La oficialista. la del justicialismo, la de Pedrito, y hay una que no sé a qué partido pertenece, la lista completa, que está este hombre Querencio Es Libertarios. que vive en Arroyo de la Cruz. Libertarios. Después sé que está este chico 10, Impulsar pero no conozco la lista, potencia. pero no conozco la lista. Mm. En la lista del chico de Pedrito, digo el chico, pero ya tiene... Ya lo dijiste. No se Bueno, cocina, no se cocina en el primer error. Sí. Saludo a Pedrito, un amigo. Sí. Y una tristeza grande la muerte del padre, porque realmente también era un amigo. Más allá de que era adversario político. Gran pero, persona. Pero era un amigo. Sí. Y tuvimos la suerte de comer un asado hace poco tiempo, muy poquito, en la casa de él, y hablamos de un montón de cosas. Un amigo, Pedrito. Los dos Pedros. Ujú. Y segunda, en la lista de ella va la hija de Walter de Nicolai, que está en el radicalismo, obviamente una chica de radicalismo Sí. toda la vida, obviamente estuvo en FE en su momento, como muchos otros, radicales, pero es radical la chica. O sea que ahí hay una lista que tiene una identificación, ¿no es cierto? Después, las otras listas no las conozco. La de la Libertad Avanza no la conozco. No sé quién es el primer concejal de la Libertad Es Avanza. de Cardales. Es un Bueno, muchacho de Cardales. no lo conozco. Militante de. No la conozco porque no la vi. Está bien, claro. Tampoco sé quién es el segundo. Bueno, si es un varón, tiene que ser una mujer, Ujú. ¿no? Después, Sánchez. Silvia Sánchez. bueno. Después hay otras listas más. Sí, hay dos más. En realidad son tres. Las libertarias, Si vos me media decís, parecidas. Yo no conozco a ninguna. ¿A Muy quién, poco a lo quién, conozco. a quién contribuye? Mirá, Exaltación de la Cruz no es lo que era hace 30 años. Claro. Vos tenés un desconocimiento de parte de una gran cantidad de la población, un porcentaje altísimo, Sí, claro. que no conoce a las personas. Y se va a guiar, sobre todo, como decimos siempre, el corredor de la 8. Es la instalación. Viene con el voto armado de Capital, Claro. no con el, sabe que no con el voto. Es la instalación sino- del color. Sino del color, del Claro. sello, ¿viste? Es una elección de sellos. Pero aún así, si vos ves la diáspora de partidos libertarios, por llamarlo de alguna manera, obviamente eso favorece al gobierno. Esto es una verdad de perogrullo. A nivel local. A nivel local, A nivel local. obviamente. Mm. Después está el tema de la... Los números que ellos tienen no son buenos, ¿eh? No sé, yo No. te hago una reflexión lógica. Si vos tenés al adversario... Sí, sí. ¿Viste, ¿viste la dividí- lista oficialista? ¿Qué pensás? Porque no hiciste referencia. No, pasaste sí así te como- dije que sí, que está la chica de Sí, Nani. pero miraste la vidriera y seguiste. No, De Pedro hablaste no. media hora. no, la chica... Mira, yo tengo un gran afecto por el padre de ellos. Me acompañó a mí electoralmente en momentos donde en Cardales ir conmigo era... 95. 95 fuiste candidato a intendente. Claro, y Por el radicalismo. Héctor me acompañó. Nadie sí. te acompañó. Héctor me acompañó, pero fuertemente. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Y, viste, esto va por herencia, ¿no? Es mucho más fácil querer a alguien y respetar a alguien a cuyo padre vos respetabas y Sí, querías. obvio, seguro. Al revés es más difícil, ¿viste? Ujú. Después tenés que laburarlo un poco más. Pero bueno, yo, no sé, está la chica, que no recuerdo el nombre, pero no tengo absolutamente nada que Ujú. decir. Después, obviamente, está otro chico, jovencito, Pereira, Pereira. que no sé si tiene 30 años, no sé, jovencito. Después no, ya me Ya me perdí. no, Son, no son los recuerdo. únicos hoy. Hablo de participación política activa. ¿Está bien? No sé si está bien. Lo digo porque pasaron por acá, vinieron un par de veces, estuvimos haciendo un par de notas, digo, y hablan con un acercamiento, con un amor hacia lo local, que a uno, viste, lo contagia, digamos, o sea, con conocimiento, Bueno, que hoy no lo tiene el oficialismo, no lo tiene la oposición. No, es verdad, Y ellos conocen, por transferencia de los padres, si querés, Pero ¿a y qué te aparte referís? Si no es el de oficialismo, defensa- no es de defensa comunal. Bueno, pero forma parte del oficialismo. Sí, pero no es oficialismo. Los Bueno, chicos pero está en la lo- ley. Estamos hablando de listas. Si vos me la querés Pero yo cambiar. estoy hablando de personas. Ese es tu claro. O sea, vinieron como defensa comunal, no vinieron como parte de la lista, porque todavía no estaba la lista. Bueno, pero Y ahora digo, está la lista. La claro, lista es la lista sí, de Kicillof, sí, el claro. número del Frente Patria, no sí, sé. claro, sí, obvio. Bueno, Bueno, pero es que si no, tenemos haciendo 8 millones de interpretaciones. pará, ¿yo me perdí algo?
No, pero... No, pero los ¿A chicos... quién debería votar entonces yo? Yo No, no vos te tenés que digo votar que- a que vos quieras, pero lo que te quiero decir, No, conceptualmente, yo hablaba de los pibes. que esa diáspora De que los se pibes, produce, del nivel de conocimiento por transferencia primero por los padres, lo dijiste recién vos por Supera, Pedro, ¿no? Pero Sí. o sea, por eso yo me agarro de Sí, eso, seguro, y estoy el de nivel acuerdo. de conocimiento de los pibes, No, pero, que no lo tiene ninguna otra persona No de te todas las entendí. listas que vi. Superan a los padres. No aparte, te- los chicos. Supera, pero totalmente, Olvídate. porque no traen la mochila de este es amarillo, el otro. no te comprendí cuando dijiste que ni el oficialismo ni la oposición tienen ese Sí, apasionamiento. Vinieron Y- acá, tuvieron una hora y yo me sentí cómodo. Bueno, pero ¿qué sí. te quiero decir? Para mí ese es el sector del oficialismo. Bueno, es una interpretación. Yo digo, Pero, la a mí, puta, ¿en para qué mí no. lista están? No, sí, Pero, es verdad, eh, eso sí, obvio. Perdón, Fabián. Perdón, hay no vas que- a volver No, loco. no te vuelvo loco. Corten. Perdón. Es verdad, eso Que es verdad. estemos juntos, que estemos amontonados no quiere decir que estemos juntos. Es Bueno, eso. pero son listas. Son yo listas tengo que- electorales. Está bien, No tienen que perfecto, estar a los besos. Perfecto, Pero bárbaro. vos estás muy puntilloso. Claro, vos querés que se den besos. Estoy desglosando. No, Y me no, parece que no no, es digo, así la... no, pero yo te hablaba del nivel de conocimiento de No, los me pibes, parece que el concejal del tiene... territorio, de El la concejal calle. tiene que conocer, ¿viste? Y sobre todo tiene que resolver. El concejal tiene que resolver. ¿Cómo No quedo puede yo de estar- este lado? ¿Cómo quedo yo de este lado, del lado de defensa comunal? Que no paso ni por la vereda de defensa comunal. Me No, cruzo enfrente. no es que me te- cruzo Pero vos enfrente. te No, pusiste. pero vos me ponés Vos te ahí. te Me cruzaste de ponés vos vereda. ahí. Justamente. No, No, mira, pero yo, aparte está bien porque se lo merecen los yo chicos. a Hay esta que ser altura de la vida, honesto intelectualmente. a esta altura de la vida, yo trato de no personalizar. Y lo que quiero es que haya Nani te debate. robó el nombre de Fe. Nah. Porque Te robó el nombre de Fe. Le puso una P adelante. Mirá cómo se pone. Sí, sabe que te robó. Puede ser, digamos, pero... ¿Viste? Sabe que te robó, ¿viste? Y ¿Sabés? No, pero puede ser un hurto ¿Cómo famélico. son los radicales, Puede ser eh? un hurto famélico. ¿Cómo son los ¿Sabés radicales? lo que Qué es el- poca imaginación. ¿Sabés lo que es el hurto famélico? Sí. No sé. El que no es robo, es hurta para comer. Para comer. Porque por la necesidad, pues si no se muere. Ajá. que no lo escuche Diego. Che, Ah, bueno. le mandamos un saludo también de acá. Y yo lo felicito por su candidatura. Sí, Yo sé que la gente por ahí no interpreta bien, o mejor dicho, lo interpreta como quiere la gente, el hecho de que un intendente deje... Es positivo. Yo creo que sí, pero por ahí la gente dice, yo no lo elegí para intendente, ahora se va. Pero pasa con muchos intendentes. De hecho, por ejemplo, la Libertad Avanza, el principal candidato que tiene es el intendente de 3 de febrero, Claro, Valenzuela, que claro. deja la intendencia. Sí. Entonces me dice, no, pero pone la hermana de candidato a concejal. Bueno, la mujer de Valenzuela es senadora. Claro. O sea, Claro. muchachos, midamos todo con la misma vara. Exactamente. ¿Viste? Midamos todo con la misma vara. Es que la gente a veces no sabe y por eso Bueno, pero si no no sabe, tienen por qué. hay que... La militancia está para eso. ¿Dónde No, te no. encuentras hoy? ¿En qué lugar? ¿Dónde te encuentras más cerca? ¿Qué vas a votar? Mira, todavía, vuelvo a reiterarte, las listas no las vi. Solamente Sí. lo que vi así, Sí, los sí, sí. primeros no. Bueno, sobre lo que hay. Pero yo personalmente siempre, aun cuando no fui candidato, siempre voté algo que esté identificado con esa concepción claramente definida con un rol del Estado. Es decir, yo no acepto tener una nación sin Estado. No me parece viable. No creo. El otro día estaba en una comida de amigos, muy amigos, compañeros de la escuela, y hablábamos sobre esto, y algunos con una defensa bastante cerrada al gobierno, y el que todo es un desastre, y que el Estado... Escúchame, nosotros estamos festejando, le digo acá, que hace 70, 50 años, 60 años terminamos la escuela primaria. No menos, 60 no. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. 55, por él. Sí. Sí. Y fuimos a la escuela primaria porque estaba el Estado que nos ponía a los maestros. Los árboles no eran los árboles que conocemos hoy, digamos, eran plantitas, eran tallos. Sí, eran plantitas. Es decir, Sí. la policía que nos Una cuida plaza. porque tenemos un Estado que, Sí. más allá de los robos, más Claro. allá de todo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de salud porque, pero es un desastre. Sí, maganudo, pero si te agarra un infarto, no vas al hospital de Capilla, ¿a dónde vas? Claro. ¿Viste? Y capaz que te salva la vida una enfermera canchera que te mete un Vos decadrón sabés y que que sé sí. yo y te abre... Vos Sistema solidario. No sé, es decir, el Estado es importante. No es una porquería, como dice el gobierno. Lo que sí hay que hacer es corregir lo que está mal.
pero no eliminarlo. Es decir, vos pensás simplemente, las rutas nacionales sin mantenimiento. Pero siempre estuvieron rotas. Sí, bueno, si siempre estuvieron rotas con mantenimiento. Ahora, sin mantenimiento, imagínate después del invierno y con el primer calor. Se rompe todo, porque así es la estructura de... Y no lo pensás eso hasta que no tenés un vehículo de frente. No lo pensás hasta que no te pegás la... Claro. Este es el famoso, claro. Este es el famoso poema de Brecht, que no es de Brecht, es de otro autor, pero bueno, es una larga discusión literaria. Vinieron por los... Sí, por los negros. Vinieron por los otros, no le di bola, ahora vienen por mí. Ahora me están golpeando la puerta. Pero ya es tarde. Ya es tarde, ahora me están golpeando la puerta. Acá las cosas vienen por mí. hay que preverlas. Sí. Y realmente yo en eso no coincido, pero mi no coincidencia es fundamentada. Yo creo que el Estado tiene que estar. Tiene que ser un Estado honesto, por supuesto que tiene que ser honesto. ¿Hay mecanismos para controlar a los funcionarios? Hay que usarlos, pero vuelvo a repetir, si un paciente tiene la uña encarnada del dedo gordo del pie, no le tenés que cortar la pata. ¿Puedo hacer una más? Sí, claro. ¿Ves en el peronismo algún líder potente como Cristina a futuro? Mira, vos que conocés mucho más. Lo de Cristina también fue una consecuencia, ¿no? Que es la de Néstor Kirchner. Sí, bueno, pero lo tiene. No, pero quiero decir, deriva de ahí, ¿no? Sí. Si vos me decís de lo que hoy se ve, de lo que hoy está... Gobernadores de todo el país. Vos tenés algunos gobernadores que son interesantes, y por supuesto está Kicillof, que también es un gobernador y es un... Pero guarda que... Podría estar el efecto Lula. Puede cargar... Perdón, el efecto Lula, con Massa. Puede ser. Massa una vez más. Puede ser, sí, seguro. Pero no creo que emerja nadie que no conozcamos. Claro. No puedo decir que no emerge nadie. Nadie que no conozcamos. Es una figura rutilante, ¿viste? Que esto se acomoda con experiencia, aparte, ¿eh? Sí, pero hay gobernadores con muchísima experiencia. Sí, que no son conocidos tal vez, pero tienen una experiencia en sus provincias políticamente. Desde luego. Yo extraño la inflación de Massa, te digo. Mirá que yo fui muy crítico de Massa, pero hoy la estoy extraño la inflación de Massa. Son visiones económicas. Milei dice que si hubiésemos seguido así teníamos una inflación al mes siguiente del 17.000%. Yo no sé de dónde sacó esa información. Lo triste que hay gente que le cree. Pero lo que sí me quedó siempre, y yo deseo fervientemente que sea así, él se presentó como un especialista en crecimiento con y sin dinero. Bueno, ahora estaríamos en la parte de sin dinero. No estaría saliendo. Con lo cual estaría bueno que lo haga, sí, estaría bueno. Claro. Pero bueno. ¿A quién voto? Porque yo dije, bueno, me va a clarificar, a ver. Pues yo tengo un mes todavía, pero digo el 7. Mirá, ¿Qué boleta tengo vos tenés que pensar en qué querés para tu territorio. Sí. ¿Qué función debe cumplir el municipio? Si tiene que cumplir una función de agente de policía para meter multas y controlar o tiene que gestionar viviendas, agua corriente, que hoy el Estado Nacional le cerró la persiana. ¿Qué querés? En función de lo que querés, vas y votás. Quien representa tu sentimiento, vas y lo votás. Sí. ¿Te das cuenta? ¿Y a quién? Pero digo, soy básico yo. Pero hoy por hoy el oficialismo, más masticado. Para mí el oficialismo. ¿El oficialismo nacional o local? No, estaba hablando local. Dijiste local. No, el oficialismo es oficialismo en la provincia y en la sí. en este caso, digamos. En este caso. Así como para, por ejemplo, la Libertad Avanza, el oficialismo es el Estado, el gobierno nacional, no el provincial y no el municipal. Está bien. Esta es una elección provincial. Provincial. En octubre va a ser la nacional, donde la gente va a elegir, vamos a elegir diputados nacionales, solamente la provincia de Buenos Aires. ¿Senadores? No. No, en algunas secciones sí. No confundan. Estamos hablando de la elección general. En la elección general la provincia de Buenos Aires elige diputados nacionales, nada más. No, pero digo, ahora, en septiembre, en algunas secciones se eligen senadores provinciales. Sí, claro. Provinciales. Ahí está. Me parece que tengo que hacer profesor de educación cívica. Buenos Aires, que es Cava, elige senadores.
elige senadores y también renueva una parte de sus diputados. Sí, claro. O sea, siempre se renuevan, bianualmente hay elección de diputados. ¿No es cierto? Se renueva la mitad de la Cámara, Sí. ¿no? La mitad de la Cámara. Pero los senadores duran 6 años en su mandato, entonces la renovación cada 2 años es Claro. de acuerdo a los que asumieron Claro. antes y cumplieron sus 6 años, que no son los que asumieron el año pasado. Sí, claro. La Que elección le, pasada. que le quedan 4. Que le quedan 4. Claro. Por eso hay esa... ¿Viste que nos entendemos? No sé por qué el Es grito. cuestión de hablar. Porque él me así como que. Es cuestión de hablar. Eso es del maestro Ciruela, me Sí, parece. sí, Nada sí. más. A veces te pones así. Sí, medio- le sale el... A mí me gustaría que aplaudieras menos cuando venís y. No, a mí me prometieron que iba a tener algo acá. No conoce, no hay registro. Son todos así, ¿eh? Son todos- Pero muchachos, Bueno. yo pienso eso, ¿no? Yo lo único que le pido a los candidatos, claro, está tan podrido todo con el tema de las redes sociales, por lo que me dicen. A veces me manda algún amigo algunas cosas que dicen de mí, yo que no tengo un pito que ver, digo, qué equivocado que están. ¿Cómo suben al ring a alguien que también tiene puños? Claro, claro. ¿Viste? Que yo lo tenga en los bolsillos no significa que no lo puedo usar. Sí, los tiempos, nada, ¿Viste? cambian. Me parece muy feo todo ese insulto totalmente gratuito porque te despoja de ideas. Si tenés No, que pero ser- hay que salir a contrarrestar. Andrés, si tenés- tampoco te va a quedar con los brazos No, cruzados. ¿O no? Si no triunfan ellos. ¿O No, no? depende del Yo nivel. soy la idea que Depende, sos. Me dicen algo depende del nivel de agresión. del agravio, ¿viste? Cuando la cosa es totalmente descabellada, te quedás en el molde. Me ha pasado el año pasado con lo de la estación de servicio que me han puesto hasta lo que iba a ganar, como si fuera mío. Y vos podés explicar lo que quieras, pero los tipos como tienen un discurso, van para adelante con ese discurso. Sí, claro. Que es el odio, ese resentimiento, ¿viste? ¿Quién la tiene más? ¿No tenés que salir a desmentir esas barbaridades? Yo las aclaré en su momento, no puedo salir todos los días. Si no, le estoy dando... Lo más grave de todo esto, sí, para cerrar, es que haya una interpretación de la gente que te conoce en esta, ¿no? En esas publicaciones, de gente que te conoce, que tal vez tiene hasta tu teléfono o que compra en el mismo lugar que vos, Sí. que tiene una actitud en ese lugar, ¿no? En las redes, y que después cuando vos lo cruzás pidiendo 2 manzanas, Sí. unas veces agachan la cabeza. Agachan la cabeza. Sí, Mira, yo te- maricón. ¿Por qué no contesto ese Sí. tipo de agravios? Y así? está muy bien eso. ¿Y por qué no contesto? Porque, mira, quiero que se me interprete, lo digo con total humildad y respeto, ¿no? Yo puedo ir a cualquier lado en Capilla. Que digo Capilla porque es el lugar donde estoy permanentemente, pero en cualquier lado del distrito. Y puedo pedir fiado también. Está bien. No es poca Con cosa. eso- No es poca cosa. Con eso me hecho. alcanza. Bueno, Andrés, se hizo largo. Gracias. Sí, Sí, ¿qué hora es? Son las 2 de la tarde. O sea, Bueno, gracias. y me está chicos. haciendo ruido la panza y vos no viniste ni con un queso ni con un salamín. No, pero vos, Yo el vino lo tengo, vos pero- tenés amnesia, porque el vino lo traía yo, que está en el auto, y la picada la traía... Rápido, y chabón. la picada la traía el candidato a diputado, que ahora me entero que es candidato a diputado. No, pero no vino hoy. Claro. Es cierto, tenés razón. ¿Viste? Che, nos vemos mañana. Gracias. Abrazo, Hasta luego. sí. Gracias a ustedes, muchachos. But I look to live in you. I can tell